Hola a todos y bueno, para mí es muy especial tenerlos a todos por acá. Les quiero agradecer de su tiempo y en estos momentos que ya ha ido avanzando todo este tema del proyecto de ley 270 del 2024 acá en Colombia, yo les quiero hablar de varios temas que terminan siendo fundamentales para poder entender lo que está pasando en términos de batalla cultural. Para eso es muy importante entender la diferencia o qué se generó a través del feminismo desde la segunda y la tercera ola, de lo que proponía Simone de Beauvoir y después lo que pasamos a la tercera ola con todo el tema relacionado de la teoría queer. Entonces, este video es un video especial que vamos a ir desarrollando para hablar todo lo relacionado con lo queer y nos vamos a basar de uno de los libros más importantes de esta tercera ola y se llama Manifiesto Contrasexual de Beatriz Preciado. Iniciamos, entonces, vamos a leer los principios de la sociedad contrasexual. En el artículo número 1 dice: la sociedad contrasexual demanda que se borre de las denominaciones masculino y femenino correspondientes a las categorías biológicas varón y mujer, macho, hembra, del carnet de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de masculinidad y de la feminidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos parlantes en el marco de contratos consensuados temporales. Entonces ya comenzamos a ver que precisamente estas políticas que estamos viendo, que vamos a ir por la identidad, de que tenemos que cambiar en términos estatales el DNI, la cédula de ciudadanía, etcétera, pues lo vemos ya manifestado en este libro. Si bien es muy importante entender que Judith Butler trabajó conjuntamente con Beatriz Preciado o Paul B. Preciado, como a ella le gusta que le digan, en esta teoría queer. Pero como nos vamos dando cuenta, tiene que haber una deconstrucción de la palabra, de lo que significa el hombre y lo que significa la mujer. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver ese feminismo de la segunda ola con Simone de Beauvoir, ella dice: la mujer no nace sino llega a serlo, y el problema que se comienzan a dar cuenta es que esto no se trataba solamente de derechos, sino que dentro del concepto de mujer ya había un problema o una diferencia. Entonces por eso tocaba destruir el concepto, porque ya solamente por ser mujeres y el concepto de mujer nos hacía diferentes. Entonces, para poder llegar a la igualdad que ellas necesitaban destruir el concepto de lo que significa hombre y mujer, que lo vemos en este artículo número 1. En el artículo número 2 dice que para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino o masculino, que es lo que vemos en el sistema social, cada nuevo cuerpo, es decir, cada nuevo contratante, llevará un nuevo nombre que escape de las marcas del género, sea cual fuese la lengua empleada, en un primer momento y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado. Entonces, como vemos, Carl Smith decía que para que la política exista tiene que haber una teoría de amigos y enemigos, en el cual el Estado tenga que intervenir para resolver los problemas que hay entre amigos y enemigos, ¿cierto? Entonces, cuando existe esta evolución del socialismo hacia temas culturales, ya no se habla de la burguesía y el proletariado, sino que ya hablamos en términos culturales entre dos dualidades que se enfrentan. En este caso, el feminismo era el hombre opresor, la mujer oprimida, evolucionó a la tercera ola el heterosexual opresor y el homosexual oprimido. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver esa evolución y por qué ella en este artículo 2 menciona que precisamente toca eliminar o desestabilizar el sistema heterocentrado. Entonces, pone ejemplos, dice alguien que se llame Julio, por eso ya se llama Paul B., o sea, ya no es Beatriz Preciado, sino es Paul. Entonces, Julio utilizará el correspondiente femenino de Julia y viceversa. Los Josés Marías podrán utilizarse como María José y viceversa. Entonces acá es donde comenzamos a ver esto. Si bien ya vemos una evolución, digamos en el caso de
el nombre Andrea. En diferentes países Andrea es mujer y en otros países Andrea significa hombre. Y creo que esto ya lo hemos venido hablando lo hemos venido escuchando desde hace un buen tiempo, este tipo de nombres, ¿no? Entonces dice, se perfila aquí una filosofía del cuerpo en mutación, reclamando formas de hipersexualización y de hiperconstructivismo del cuerpo y de sus órganos sexuales, en total ruptura con las soluciones filosóficas y políticas del feminismo tradicional. Ahí es donde ya comenzamos a salirnos del feminismo como los derechos de las mujeres que lo conocían, ¿cierto? Porque normalmente las feministas ahí viven confundidas porque no conocen su movimiento. Y dicen, todos los impensados del feminismo se dan cita en este manifiesto, porque ya no es el feminismo que se conocía o conoce la mujer, sino que van a hablar de otras cosas. ¿De qué hablan? De los juguetes sexuales, de la prostitución, de la sexualidad anal, de la asignación del sexo en los niños intersexuales, que es lo que vemos en este proyecto de ley, de las operaciones del cambio de sexo, de las subculturas sexuales sadomasoquistas o fetichistas. Preciado los convoca en todos ellos como los nuevos proletarios de una posible revolución sexual. ¿Por qué tiene que ser sexual? La gente se pregunta, pero ¿por qué ahorita la hipersexualización del cero? ¿Por qué esta hipersexualización de la mujer? Esta hipersexualización del movimiento LGTBI, que creo que para todos es muy evidente. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que descubrieron, porque ellos hacen un análisis sobre varios filósofos, pensadores, etcétera, y Sigmund Freud, en términos de manipulación de las masas, que precisamente tiene su libro, la forma más fácil de manipular a las personas es a través de las emociones y sentimientos. Cuando a nosotros como seres humanos nos llevan a una hipersexualización, una libertad en la cual hay un libertinaje, donde no hay una responsabilidad, donde no hay, por decirlo así, un compromiso hacia las relaciones sociales afectivas, sino hacia la pluralidad, pues resulta que pasa una cosa, y es que acá depende mucho del ser humano, pero en su gran mayoría no van a tener relaciones sexoafectivas realmente en las cuales se involucren, pero esto genera cierta clase de problemas y de trastornos en los seres humanos. ¿Por qué? Porque se comienzan a sentir vacíos, y al sentirse vacíos llegan a un punto que comienzan a deprimirse. Y cuando tú atacas eso que realmente le duele al ser humano, como es enamorarse, porque está con una persona aquí, después está con otra persona allá, entonces a veces hay gente que se obsesiona con esas personas, pero dice, pero ¿por qué yo no me puedo enganchar? ¿Por qué yo no puedo tener una relación estable? Porque solamente me quieren para esto y no para esto, y entonces pasan aquí, saltan allá, van para un lado, van para el otro, y se confunden tanto, tanto hombres como mujeres, que resulta que atacan su identidad. Y cuando atacan la identidad, pues estas personas son más fáciles de manipular por el sistema político o por el sistema en general. Y tenemos una, por decirlo así, una generación que tiene una cantidad de males, pero no tiene ni idea por qué tiene esos males. Viven deprimidos, viven leyendo libros de autoayuda, viven sin principios claros, no saben cuál es su norte. Un día quieren una cosa, otro día tienen un sueño distinto, otro día quieren montar una empresa, el otro día están haciendo un montón de cosas más, no soportan absolutamente nada, no son tolerantes. Y bueno, esto lo comenzaron a implementar desde más o menos el año 1960, y si vemos estas generaciones del 60 a lo que llevamos acá, nos damos cuenta que todos estos personajes tienen un problema de emocional y de identidad. Entonces, acá toca un tema que dice, como siempre en filosofía es fácil acudir a los ejemplos célebres y sacar partidos de determinadas elecciones metodológicas, a lo menos encubrir a nuestros errores apelando a la autoridad de la tradición.
es sabido cuando Marx inició su Grundrisse. Dice, todo parecía empujarse a comenzar su análisis económico partiendo de la noción de la población. O sea, conocemos a Marx como una teoría económica, todos le reconocen, se hablaba del capitalismo versus socialismo. Pero, pues bien, al pensar sobre la sexualidad, yo me encuentro hoy frente a un imperativo conceptual semejante. ¿Por qué? Porque precisamente es un tema más cultural y dice, y todo pareciera indicar que yo debería afrontar esta tarea partiendo de nociones como género o diferencia sexual. Pero veamos lo que hizo Marx. Para gran sorpresa de los filósofos y los moralistas de la época, Marx se centró su análisis en torno a su noción de plusvalía, evitando las paradojas de las teorías precedentes. Sacando partido de la estrategia de Marx, esta investigación sobre el sexo toma como eje temático el análisis de algo que puede ser marginal. Entonces volvemos al tema opresores y oprimidos. Al mismo tiempo, Michel Foucault va a deshacerse del esquema marxista de dominación-revolución, según el cual el poder emana de las estructuras económicas y de la perspectiva en la que el poder siempre es dialéctico y opone a los grupos antagónicos, los que les decía. Burgués, proletariado, en la interpretación clásica, hombres el patriarcado y mujeres la versión feminista del marxismo, que vendría a ser la oprimida, ¿cierto? O el patriarcado, y por eso escuchamos el patriarcado opresor, etcétera, ¿cierto? Al definir de técnicas como un sistema de poder productivo, rechazará las modelos del poder coercitivo y represivos, por ejemplo, la hipótesis represiva del psicoanálisis, según los cuales el poder se ejerce como una provisión unida a las sanciones sociales, psicológicas o físicas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienzan en todo el tema de la desnaturalización feminista del género iniciada por Simone de Beauvoir, la mujer es el producto de la construcción social de la diferencia sexual, lo dice muy claramente Beatriz Preciado. Este feminismo fracasa al no proceder a los análisis deconstructivistas del hombre y de la masculinidad en cuanto al género, y a su vez construido también tecnológica y socialmente. Y entonces acá viene un tema pero muy importante que tienen que entender inclusive las personas homosexuales. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: si el eslogan de Beauvoir no se nace mujer ha presidido la evolución del feminismo en el siglo XX, hasta el giro postfeminista de los 90 nadie se aventurara con su declinación masculina, no se hace hombre. La eterna canción del psicoanálisis lacaniano de los años 70 y 80, en la que diferentes voces del propio Lacan se preguntaban escépticamente: ¿existe la mujer? No conoció su correlato: ¿existe el hombre? Hasta la aparición recientemente de los estudios poshumanos, de la misma manera la declaración de la guerra lanzada por Wittig es otra feminista, precisamente de la tercera ola del feminismo en los 80, las lesbianas no son mujeres. Tuvo que esperar más 20 años para ver seguida de la consecuencia más evidente de que los gays no son hombres. Entonces, ¿qué pasa? Y acá es muy importante que las personas que tienen preferencias y orientaciones sexuales hacia su mismo sexo entiendan esta parte tan importante de la tercera ola del feminismo. Y es que aquí, si las lesbianas no son mujeres y los gays no son hombres, entonces, ¿qué son? ¿Por qué pregunto esto? Porque resulta que para la teoría queer las lesbianas y los gays no deben existir, es decir, todos tienen que ser queer. Queer es que sean no binarios, que un día puedan ser un hombre, un día puedan ser una mujer, que un día puedan ser transexuales y todo lo que tenga como esos mixes y esos derivados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de un homosexual, su gusto es hacia los hombres. Digamos, en el caso de un hombre, su gusto es a los hombres. En las mujeres, su gusto es hacia las mujeres. ¿Qué pasa si llega una mujer transexual? Es decir, un hombre
que piensa que es mujer y la lesbiana no lo acepta? Esa es la gran pregunta. Pues resulta que las lesbianas le gustan es a las mujeres porque les gusta el sexo biológico de la mujer. Un hombre que diga que es mujer, a la lesbiana no le va a gustar por una y sola sencilla razón, porque a ella se siente atraído es por las mujeres nacidas mujeres. Entonces, lo que ellas proponen es que simplemente, que todo homosexual o todo gay o toda lesbiana se debería replantear si nacieron en el cuerpo equivocado. Y esta es la parte más compleja de entender todo esto, lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque dice, oiga, si usted tiene una orientación sexual hacia el hombre, ¿por qué no piensa que usted debió haber nacido mujer y por eso le gusta ese hombre? Entonces usted debería ser queer, más no debería ser homosexual. Por eso es que ellos dicen que tanto como Beatriz Preciado como Judith Butler, ellos hablan mucho sobre el tema de la transexualidad. Entonces dice, mientras el feminismo esencialista se retraía sobre sí mismo en posiciones conservadoras en torno a la maternidad, la reproducción y el respeto de la diferencia femenina, por su parte, el llamado feminismo constructivista, a pesar de ser intelectualmente mucho más ágil gracias a la articulación de las diferencias en torno de la noción del género, habría también caído en una trampa. Primero, a fuerza de insistir en el hecho de que la feminidad sería el resultado artificial de toda una serie de procedimientos tecnológicos de construcción. Es decir, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo el feminismo es el feminismo gracias a la tecnología, porque si hay una evolución de la tecnología, pues precisamente la mujer tiende a liberarse cada vez más. Si vemos desde el principio, cuando llega la tecnología, comienzan a salir las planchas, comienza a salir la lavadora, digamos la lavadora, la lavavajillas, etcétera, la licuadora. Eso le ahorró mucho tiempo, en ese caso, a la mujer comenzar a emanciparse del hogar. Eso fue una parte. Pero después, si ya no se valía de los derechos, porque ya la mujer salía a trabajar y ya muchas cosas también le hacía la tecnología, entonces viene otro tema muy importante, y es que hay un tema, y es la evolución de la medicina para que la gente pudiera tener este tipo de transformaciones sobre su cuerpo, porque anteriormente, como no habían este tipo ni hormonización ni cirugías de cambio de sexo, etcétera, pues resulta que las personas no podían hacerse estos procedimientos. Y yo quiero que se hagan una pregunta, porque anteriormente la gente no se sentía en el cuerpo equivocado. Podían vestirse o querer vestirse de mujer, pero una cosa era eso y otra cosa era quererse amputar partes de su cuerpo que están completamente sanos, y esto solamente se viene a dar precisamente con esta modificación y estos procedimientos tecnológicos que se vinieron dando con la evolución tecnológica, ¿no? Entonces, dice, la masculinidad resultaría así la única naturaleza que permanece, mientras que la feminidad estaría sometida a un proceso incesante de construcción y modificación. El hecho de que la moda o la cirugía estética hayan tenido durante los 2 últimos siglos como objeto prioritario el cuerpo femenino, y entonces ahí es donde tú te comienzas a dar cuenta que básicamente anteriormente, claro, se comienzan a hacer las cirugías plásticas, pero entonces después dicen, ¿por qué no los hombres también pueden hacerse esas cirugías plásticas? Y ahí es de donde comienzan a salir todos los temas de, por decirlo así, ¿cierto? Por decirlo así, todo lo de la transexualidad, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces, acá viene a hablar otro tema que se llama las prótesis de género, y voy a leer, dice, habiendo recurrido a la noción de tecnología de sexo, cuyo alcance aumenta significativamente en contrasexualidad, sortea el falso debate entre esencialismo y constructivismo. Las categorías de hombre y mujer no son naturales, son ideales normativos culturalmente construidos, es decir, la heterosexualidad no es normal, es común, como a veces lo vemos en varios anuncios que ya se están viendo en Europa.
Nos dicen los constructivistas, es decir, toca entender muy bien y las feministas tienen que entender el feminismo constructivista. En cuanto a los esencialistas, están en cuenta del refugio en estos días en unos modelos extraídos de Kitsch, que es un psicoanalítico. Por eso es que ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que ven, porque a veces mucho tiene que ver con el psicoanálisis y qué hay detrás de estos pensamientos, ¿no? Resulta que la distinción del sexo y el género remite cada vez más a una forma homóloga a la distinción entre esencialismo y constructivismo, y central en la teoría feminista, gay y lesbiana contemporánea. Entonces, a ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Dice, aparentemente no está interesado en los discursos de luz, no está interesado en los discursos que se proceden en torno a la identidad, y según él, la experiencia privilegiada de uno mismo es un argumento débil y reaccionario, que peca del realismo plano. En este sentido, la homosexualidad no es para de luz, ni identidad, ni esencia. Ningún gay podrá decir con certitud yo soy gay. La comunidad homosexual no puede servir, por tanto, como lo referente de la verdad de la enunciación de un nosotros, del mismo modo que la identidad homosexual no puede servir como referente de la verdad de la enunciación del yo. El problema de la filosofía, dirá Deleuze, no es tanto determinar quién puede pensar o hablar, o sino cómo crear un conjunto de condiciones que permiten hablar a todos y cada uno. Y acá vuelvo, insisto, para todas las personas homosexuales que siguen detrás de este movimiento LGTBIQ+, y es que si no entendemos qué hay detrás de todos estos pensamientos, no van a entender cuál es el problema y qué hay detrás de todo esto. Entonces, resulta que cuando nosotros vamos a ver las diferentes formas de pensar, yo quiero dejarles esto a manera de reflexión, y es, después de haberles leído unos fragmentos del Manifiesto Contrasexual de Beatriz Preciado, yo quiero que ustedes se debatan y se comiencen a pensar, inclusive las personas transexuales, si ese pensamiento que ustedes tienen es un pensamiento realmente propio y no impuesto por la sociedad y precisamente por estas ideas que se vienen gestando desde hace mucho tiempo. Si bien vienen desde Simone de Beauvoir en 1960, pasaron a la época de los 80, hacia la época de 1991 y así sucesivamente, para llegar a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo con estos pensamientos. Y si yo les digo que esa identidad, ¿por qué no hacen ese análisis de qué activa cierta clase de cosas que no son buenas para ustedes y cómo llevaron allá? Es un muy buen ejercicio de retroalimentación, comenzar a pensar cuál es la verdad de lo que está pasando en el mundo, pero más de lo que está pasando en el mundo es qué está pasando en mí mismo, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué hay detrás de todo eso. Para todas estas nuevas generaciones que viven idealizando cierta clase de prototipos, porque resulta que el socialismo entendió muy bien cuáles eran las estrategias para poder entrar. Uno era la educación, otro eran los medios de comunicación, otro el arte y el entretenimiento. Ustedes qué artistas y qué gente, qué personas siguen. Han visto a personas heterosexuales normales, digamos por ejemplo artistas, cuando pasó lo de Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera hace unos años, cuando comenzamos a ver estos hombres artistas como Bad Bunny que tratan de deconstruir el concepto de hombre y mujer, lo que pasa con el reggaetón y la hipersexualidad del reggaetón, cuando se eliminan los diferentes géneros de música que antes se veía el rock, se veía el jazz, el blues, se veían diferentes tipos de música y cada persona tenía su propio género. Ahora, ¿qué pasó con la música? ¿Qué pasó con todos esos artistas que, digamos, el pop, Madonna haciendo canciones de reggaetón con Maluma? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Y piensen si eso es realmente normal lo que ustedes están pensando. Ese es el mensaje del día de hoy y bueno, un abrazo bien grande para todos.